Bueno, colegas, para ser más puntual en esto, que es la parte más importante y donde se ve reflejado el trabajo de las unidades pasadas, decidí hacer otro video con un poquito de más detalle y vamos a dar un poquito de repaso de la última parte del video anterior, donde teníamos que graficar. Entonces teníamos este cuadro, ¿no? Que ya les había comentado que se iba a graficar estas tres columnas. Y de las cuales ya teníamos estas líneas, que esta corresponde a la demanda, esta corresponde a P por HA y esta línea verde corresponde a la humedad aprovechable. Entonces nuestro cultivo, para buen confort, para que no tenga problemas de estrés hídrico, debe de mantenerse en esta línea, no pasar para acá, porque aquí ya estamos teniendo donde no hay humedad, y aquí pues ya estamos hablando en términos que no existen, pero en realidad aquí es una proyectación hacia lo que se perdería de agua, ¿no? Entonces la realidad está entre no hay humedad y la humedad aprovechable. Más para arriba es la humedad que se pierde, o el agua que escurre o que se infiltra, y para acá es el agua que ya está no disponible para la planta. Entonces dentro de estas dos líneas es donde se encuentra el agua disponible. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a trazar, es decir, tenemos esta misma gráfica, pero vamos a trazar pequeños segmentos de línea. Si ustedes se dan cuenta en la animación, pequeños segmentos de línea sobre la línea de demanda. Entonces esta línea de demanda va a estar subdividida. Entonces aquí es donde tendríamos el primer riego, o donde la línea de la demanda intersecta con la línea de la humedad permisible. Entonces, si copiamos esos segmentos de línea, vamos a tener esta figura. Tenemos muchos segmentos de línea que, si se dan cuenta, uno termina donde empieza el otro. Pero podemos observar que tiene paralelismo con la línea dependiente, ¿sí? Y las líneas amarillas representan la intersección con el eje de los días después de siembra. Y las que nos van a determinar qué día después de siembra va a corresponder el riego. Entonces, como ya se dijo, la pendiente representa el abatimiento de la humedad. Vamos a llevar esa línea a la humedad aprovechable, entre la humedad aprovechable y la humedad permisible. Y las líneas verticales van a corresponder al momento en el que se va a realizar el riego. Y ahora falta determinar la fecha correspondiente a los días después de siembra que intersectan las líneas amarillas. Entonces vemos que aquí tenemos el riego para emergencia en el día 0, o en el día que se siembra, y el primer riego que se va a realizar sería a los 10 días después de la siembra. Vamos a hacer un poquito de detalle en cómo elaborar la gráfica. Bueno, tenemos la gráfica, sabemos que el día 0 vamos a hacer el riego de emergencia. Ya vemos que el día 10 después de siembra va a corresponder al primer riego. Y tenemos el primer trayecto de línea que pusimos sobre la línea de demanda. Entonces este simplemente lo copiamos y lo pegamos entre las líneas correspondientes y vamos a ver que en un punto intersecta a la línea de humedad permisible. Entonces ahí colocamos una línea que va a indicar el momento del segundo riego, pero vemos que nos sobra un poquito de esa línea. Ahora, ¿por qué esta línea llegó hasta ahí? Porque aquí empieza una curvatura.
entonces tendríamos que terminar la línea recta donde empezamos una curvatura. Entonces copiamos ese pequeño trayecto de línea que nos sobró y trazaríamos otro trayecto de línea. Si se dan cuenta, no es una línea recta, sino ya es una curvatura. Igual, ahí donde termina esa línea, donde vamos a impactar con la línea de humedad permisible. Entonces ahí sería otro riego. Continuaríamos haciendo más líneas. Nos damos cuenta que aquí queda inconclusa porque también aquí hay una curvatura. Adicionamos el otro trayecto de línea hasta topar con la humedad permisible y ahí es otro momento de riego. Continuamos. Aquí sí fue una línea recta hasta tocar con el eje de la humedad permisible y ahí sería otro momento de riego. Básicamente esos serían los momentos de riego y la forma de ir elaborando esta gráfica hasta concluir con la figura anterior. Y bueno, aquí vamos a ver este cuadro, ¿no? El primer riego que vamos a aplicar, que va a ser en el día 0, después de siembra, el día que empezamos, cuya fecha va a ser el 1 de abril, va a ser una lámina de 33.3 centímetros, que va a ser el riego igual a la humedad aprovechable. Después, la lámina que vamos a aplicar siempre va a ser la de humedad aprovechable menos P por HA. De ahí que siempre va a ser la misma lámina que vamos a utilizar. Bueno, eso contemplando que la lámina va a ser igual a o tiene una eficiencia del 100%, pero dado que el riego por goteo sí podemos tener un 100% de efectividad, pero tendríamos que calibrar y determinar la eficiencia de nuestro riego. Entonces este 80% es lo mínimo a lo cual debemos de trabajar un sistema de riego por goteo. Ya menor al 80% ya no tiene caso y conviene hacer mejoras o cambiar el sistema de riego. Entonces sí podrá haber determinaciones de la eficiencia de riego del 90%, del 95%, y eso es lo que tendríamos en esta eficiencia. Entonces tendríamos que multiplicar 33.3 por 0.8. Bueno, no por 0.8, sino tenemos 33.3 es al 80%, el 100%, ¿cuánto sería? Entonces tendríamos que multiplicar 33.3 por 100 entre 0.8 para obtener la lámina total. Ahora, si nosotros queremos que no, bueno, al tener una eficiencia de riego mayor, obviamente nuestra lámina total va a ser menor. Bien, lo mismo haríamos para todos los demás riegos. 33.3 por 100 entre 0.8, 13.3 por 100 entre 0.8, y esa cantidad se repite en todos los demás riegos. Entonces la lámina total correspondería a esto. Entonces solamente quedaría hacer un calendario con estos datos: el número de riego que se van a dar, que en este caso serían 39, la fecha que correspondería el riego y la lámina que vamos a aplicar. Bien, esto de la lámina ya lo estaríamos pensando en el tiempo de riego si hacemos un cálculo ya más detallado. Pero
vamos a pensar que de acuerdo al tipo de cultivo no necesariamente todos los riegos se van a hacer. Aquí les está diciendo que se va a regar hasta el día de la cosecha prácticamente, o 3 días antes de la cosecha, lo cual no es lo que se hace, ¿no? Porque previo a ello el cultivo tiene que llegar a un porcentaje de humedad. Entonces ese porcentaje de humedad no lo va a alcanzar si nosotros seguimos regando hasta que se acerca la cosecha. Entonces, en el momento en el que el cultivo de maíz comienza el periodo de secado, se suspenderían los riegos. Entonces eso va a limitar los riegos quizá a los primeros días de agosto, para que tenga el tiempo suficiente para secarse. Entonces, en lugar de ser 39 días, serían 28 o 25 los riegos que se van a realizar. Entonces, solamente la última diapositiva corresponde al famoso 429, de donde obtendríamos el valor de P, el valor de la profundidad radical, tanto el mínimo como el máximo. Entonces, aquí la fracción de P por HA en milímetros. Entonces eso es lo que tendríamos de información del cuadro para poderlo utilizar. Entonces, colegas, espero que esto haya sido de utilidad y haya sido más didáctico para que ustedes lo puedan comprender. Cualquier duda, estoy a sus órdenes en el WhatsApp o por el medio de Teams.